Hola muchachones, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya saben, mi nombre es Gilbert Herman Candela. Vamos a continuar con las clases de biología y química. Bueno, entonces nosotros la clase pasada hablamos de que todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia y que esa materia está formada por átomos. Entonces, hoy vamos a empezar hablando de cómo se formaron esos átomos, la teoría más aceptada. Entonces, al principio de la formación del universo no existía nada. No existía ni materia, no existía espacio, no existía tiempo, no existía nada. Lo único que existía era un punto que es más pequeño que la cabeza de un alfiler, pero que contenía una gran cantidad de energía y estaba a una alta temperatura, una altísima temperatura, tan alta como nunca ha vuelto a haber en el universo. Por alguna razón, en algún momento, esta gran concentración de energía empezó a expandirse. ¿Sí? A eso es lo que llamamos el Big Bang, como si fuera una explosión, una gran explosión. Empezó a expandirse y a medida que se iba expandiendo, pues la temperatura iba disminuyendo. Y a medida que la temperatura iba disminuyendo, pues toda esta gran cantidad de energía que se iba dispersando se podía condensar y empezar a formar las partículas. Acuérdense que, por ejemplo, la energía y la materia son intercambiables. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a quemar algo, lo que hacemos que es convertir esa materia en energía. ¿Sí? Cuando yo quemo algo, lo que hago es convertir eso que estoy quemando en calor y luz. Es una manifestación, una forma de energía. ¿Listo? Aquí lo que estamos haciendo es el proceso inverso. Estamos convirtiendo toda esta energía en materia, o sea, lo inverso. Pero ¿en qué materia se convierte inicialmente? Pues se convierte en unas partículas subatómicas que no están formadas por otras partículas y por lo tanto las llamamos partículas fundamentales. ¿Cuáles son las partículas fundamentales? Pues hay muchas, más o menos hablamos la clase pasada, pero nos interesan dos, que son los quarks y los electrones. Los quarks y los electrones. Bueno, a medida que esta energía se sigue dispersando y la temperatura sigue disminuyendo, ¿qué pasa? ¿Por qué recalco que la temperatura disminuye? Porque como ustedes lo habrán podido notar, las cosas se condensan a menor temperatura. Entre más alta sea la temperatura, las cosas no se condensan, al contrario. Por ejemplo, si yo coloco agua a una alta temperatura, el agua nunca se me va a congelar. Antes, al contrario, se me va a evaporar. Esto para que el agua se me condense, se me convierta en sólido, en hielo, ¿yo qué tengo que hacer? Pues tengo que bajar la temperatura. Aquí es lo mismo, para que esta energía se me pueda condensar en partículas, pues la temperatura tiene que ir disminuyendo. Ahora yo digo que la temperatura va disminuyendo, pero sigue siendo una temperatura increíblemente alta pues para nosotros, ¿no? Listo. Entonces, a medida que esa temperatura va disminuyendo, eso permite ahora sí que estos quarks se puedan unir entre ellos. Inicialmente no se pueden unir porque hay demasiada, la temperatura está muy alta. Entonces no se pueden unir. Cuando la temperatura baja lo suficiente, ahora sí estos quarks se nos unen. Pero nosotros como vemos aquí, mire que aquí vemos diferentes tipos de quarks. Bueno, vemos dos tipos de quarks, un quarks U y un quarks D. Entonces lo que estamos viendo es que para formar esta nueva partícula que es el neutrón, lo que ocurrió fue que se unieron dos quarks D y un quarks U. Y estas tres partículas no formaron el neutrón. Y acá para formar el protón lo que ocurrió fue que se unieron dos quarks U y un quarks D. ¿Listo? Y formaron el protón. Entonces, aquí se nos formó nuestro protón y nuestro neutrón. Importantísimo porque como vimos en la clase pasada, son una de las partículas que conforman los átomos. ¿Listo? Ahora miren que yo les digo que esto fue ocurriendo a medida que fue pasando el tiempo, pero ¿cuánto tiempo ha pasado aquí? Ha pasado solamente un segundo. O sea, todo esto ocurrió en un segundo. Es más, se dice que este primer segundo es el más importante porque aquí ocurrieron o sea, aquí se establecieron todas las leyes que iban a regir el universo de aquí en más. ¿Listo? Y pues obviamente se desconocen muchas de las cosas de las que ocurrieron aquí en este primer segundo, por eso no se puede entender pues bien muchas cosas todavía sobre el origen del universo. ¿Listo? Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, ahora sí, estos protones y estos neutrones, la temperatura fue disminuyendo, como venimos diciendo, y eso permitió que estos protones y estos neutrones se pudieran unir. Mira, aquí tenemos dos protones y dos neutrones. Protones, no se olviden, tienen carga positiva, neutrones no tienen carga. Entonces se unieron. Ah, y cuando se unieron, entonces, ¿qué me formaron? Lo que vimos la clase pasada, el núcleo. ¿Se acuerdan que decíamos que el núcleo del átomo es el centro, la parte central del átomo y que está formada por protones y neutrones? Ah, bueno, entonces aquí ya formamos nuestro núcleo. Ahora, ¿qué nos falta entonces para formar los átomos? Los átomos que son los constituyentes de la materia. ¿Qué nos falta? Pues nos faltan los electrones que empiecen a dar vueltas aquí, pues, a dar vueltas entre comillas, ¿no? ¿Cuándo ocurre eso? Ah, pues la temperatura tiene que seguir disminuyendo hasta tal punto
que permita que los electrones se puedan unir a estos núcleos. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo pasó? 300.000 años. La módica suma de 300.000 años. Mire que de nosotros a Cristo han pasado un poquitico más de 2.000 años. Aquí estamos hablando de 300.000 años, desde el Big Bang hasta que se formaran los primeros átomos. Y desde el Big Bang hasta nosotros han pasado más o menos, pues según los cálculos más aceptados, casi 14.000 millones de años. ¿Listo? Que es la edad más o menos que tiene el universo. 13.700, 13.800, algo así. 14.000 millones de años, redondeamos. ¿Listo? Bueno, entonces de esta forma se acepta que se formaron pues nuestros átomos. Ahora, estos dos fueron los primeros átomos que se formaron. Este es el hidrógeno, un protón y un electrón, y este es el helio, dos protones, dos neutrones, dos electrones. Hidrógeno y helio. Ahora, de aquí en más, ¿qué es lo que va a pasar? Que estos átomos se van a empezar a unir entre ellos y van a empezar a formar pues, nuevos átomos, y esos nuevos átomos van a empezar a formar moléculas, y las moléculas, pues macromoléculas, los planetas, las estrellas, las galaxias, etc. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos nuestro átomo de helio. Nuestro átomo de helio, miren, dos protones, dos neutrones y dos electrones. Entonces, nosotros ya sabemos que los protones y los neutrones se ubican en el centro del átomo, listo, no hay problema. Pero ¿cómo se ubican los electrones? Los electrones están alrededor del núcleo. Nosotros decimos que están girando, pero realmente no están girando. Lo que pasa es que estos electrones, digamos, yo no puedo decir que este electrón se encuentre exactamente aquí, ni puedo decir que este electrón se encuentre exactamente aquí. Yo no puedo saber la posición exacta de un electrón. Yo lo que puedo decir es que toda esta zona es la zona más probable donde se encuentren estos dos electrones. Toda esta zona, desde el núcleo hasta este círculo que hacemos aquí, es la zona más probable donde se puede encontrar el electrón. Y esa zona probable es lo que vamos a llamar niveles o capas. Niveles o capas. ¿Listo? Entonces, este nivel o capa lo vamos a llamar nivel 1. ¿Cuántos niveles tenemos? Tenemos 7 niveles. ¿Ya? A medida que nos vayamos alejando del núcleo, cada que nos alejemos del núcleo, decimos que es otro nivel. Entonces nos alejamos más del núcleo, otro nivel. Cada nivel tiene una cantidad de energía, o expreso representa una cantidad de energía. Por eso lo vamos a llamar también niveles energéticos. Entre más cerca estemos del núcleo, menor energía tienen estos niveles. Entre más nos vayamos alejando del núcleo, más energético es este nivel o capa. Y lo vamos a representar con números. Entonces vamos a decir nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, hasta el 7. También ustedes van a encontrar que en algunos libros lo representan con letras, K, L, M, N, así. ¿Listo? Bueno. Ahora, ya dijimos nosotros, en la clase pasada, que cuando átomos de la misma clase se unen, forman elementos. O sea, un elemento es una porción de materia que está formada por átomos de la misma clase. ¿Listo? Y esos elementos los encontramos en la tabla periódica. Ahora, aquí tenemos este cuadrito, es un cuadrito así, la tabla periódica ya sabemos que viene en columnas y filas. Aquí lo que saqué fue un cuadrito con parte de la información que ustedes van a ver en la tabla periódica. Aquí vamos a ver parte. Cuando ustedes miren su tabla van a ver que aparecen más cosas. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Mire, vemos estas dos letritas que representan el símbolo del elemento. Pueden ser dos letras o puede ser una. Por ejemplo, en este caso son dos, pero podemos ver, digamos, el carbono, por ejemplo. Cuando van el carbono van a ver que es una C. El hidrógeno van a ver que es solamente la H. Y así. Nos vamos a encontrar con el sodio, por ejemplo, que también son dos, que es la N y la A. ¿Listo? Entonces, este es el símbolo. Una letra o dos letras. Cuando son dos letras, la segunda la escribimos en minúscula. Listo, debajo del símbolo que vemos, el nombre del elemento, que es helio. ¿Listo? Acá arriba que vemos, vemos dos números. Este número de acá, este número es el número más importante del átomo, tan importante que lo llamamos número atómico. ¿Listo? El número atómico, o sea, un átomo es un átomo por este número. ¿Y qué representa este número? Este número representa el número de protones. Es decir, que si yo tengo un número atómico de 2, significa que este átomo tiene el número de protones, ¿no? Significa que tiene dos protones. Número atómico de 2 significa que tiene dos protones. Si yo tengo un átomo que tiene un número atómico diferente, o sea, un número atómico de 1, ya no sería helio, ya sería hidrógeno. Si tiene un número atómico de 3, ya no sería helio, sería litio. ¿Listo? Entonces, este número atómico es lo que me identifica los átomos y lo que me permite ubicarlos en la tabla periódica. Ahora, generalmente los átomos, pues si tienen dos protones, pues tienen dos electrones. ¿Por qué? Porque los átomos son neutros. ¿Listo? Entonces, para que un átomo sea neutro, pues tiene que tener las mismas cargas positivas que negativas. ¿Ok? Pero pues vamos a ver más adelante que eso puede variar. Así un átomo tenga diferente cantidad de electrones, si tiene diferente cantidad de electrones, pero tiene dos protones, va a ser helio. ¿Listo? Independiente de los electrones, independiente de los neutrones que tenga. ¿Ok? Bueno.
Ahora, este número que vemos acá, que este número es la masa atómica y lo vamos a representar con la letra A. Entonces, ¿qué es la masa atómica? La masa atómica pues es la cantidad de materia que posee el átomo. ¿Listo? Pues cuando hablamos de masa, pues masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Entonces, si yo diría, bueno, entonces, ¿cuál sería la masa del átomo? Entonces, la masa del átomo resultaría pues de sumar los protones, los neutrones y los electrones. O sea que esto me daría 1, 2, 3, 4, 5, 6. La masa me daría 6, pero no. No vamos a tener en cuenta los electrones. ¿Por qué? Porque la masa de los electrones es muy pequeña, es muy poquita. Entonces no la vamos a tener en cuenta, podemos obviar. O sea que para la masa atómica, para calcular la masa, solamente vamos a tener en cuenta los neutrones y los protones. Por eso vemos aquí que la masa es 4, porque 2 protones y 2 neutrones nos da 4. Ahora mire que nos debería dar exactamente 4, pero no nos da exactamente 4. ¿Por qué? Porque en el elemento helio, vamos a ver que no todos sus átomos de helio van a tener 2 protones, pero no todos van a tener 2 neutrones. Entonces eso me varía un poquitico la masa atómica, pero en términos prácticos no nos interesa tanto estos números que están después de la común. ¿Listo? Ahora, entonces yo cómo calculo la masa atómica, pues ya dijimos, la masa atómica la vamos a representar con una letra que es la A, N sería el número de neutrones y Z, que es el número atómico, sería el número de protones. ¿Listo? Entonces, la masa atómica sería la suma de los neutrones más el número atómico que son los protones, lo que decimos aquí, 2 más 2. ¿Listo? Nos da 4. Ahora, pero si a mí lo que me dan, si a mí no me dan, digamos aquí porque yo estoy teniendo los protones y los neutrones. Pero mire que cuando ustedes vean su tabla periódica no les va a pasar eso. Ustedes lo que le van a dar es la masa y le van a dar el número atómico. No le van a decir cuántos neutrones tiene. Ah, pero usted lo puede calcular. Si yo tengo la masa y tengo el número atómico, pues ¿qué hago? En vez de sumar, lo que hago es restar. ¿Qué voy a restar? Pues resto la masa atómica menos el número atómico. Y eso me va a dar el número de neutrones. Por ejemplo, en nuestro caso, si tengo una masa atómica de 4 y un número atómico de 4, si resto 4 menos 2, ¿eso cuánto me va a dar? 2, que serían mis 2 neutrones. ¿Listo? Ahora, miren que aquí tenemos otro átomo. Este átomo ya no tiene un número, este numerito, este número atómico ya no es 2, sino que es 3. ¿Qué significa? Que ya no tiene 2 protones, sino que tiene 3 protones. Entonces, si tiene 3 protones ya no es helio. ¿Ahora qué es? Litio. Entonces tenemos, mire, 3 protones. Y mire que tenemos una masa atómica de 6.9. 6.9 es 7 prácticamente. ¿Listo? Redondeado nos da 7. ¿Por qué la masa atómica es 7? Ah, porque tenemos 3 protones. ¿Y cuántos neutrones? Tenemos 1, 2, 3, 4 neutrones. Entonces 4 más 3, 4 más 3 nos da 7. ¿Listo? Y nos pone 6.9 por lo que les digo, porque no todos los átomos del elemento litio van a tener 4 neutrones, hay unos que van a tener 3. Pero bueno, miren que es 7 redondeado, esto nos da 7. ¿Listo? Ahora, entonces nosotros ya dijimos que los átomos son neutros. Entonces, si tiene 3 protones, ¿cuántos electrones debe tener para ser neutro? Debe tener 3 electrones para que las cargas se anulen, entre comillas. Ahora la pregunta es, ¿yo dónde voy a ubicar ese tercer electrón? ¿Lo voy a ubicar aquí en este primer nivel? No, no lo puedo ubicar en este primer nivel. ¿Por qué? Porque cada nivel me acepta solamente cierta cantidad de electrones. Eso lo vamos a ver cuando hagamos configuración electrónica. Por ahora nos vamos a aprender que el primer nivel solamente acepta 2 electrones. Entonces, ese tercer electrón lo tengo que ubicar en el segundo nivel o la segunda capa, ¿sí? Como hacemos aquí. Y si tuviera 4 electrones, pues tendría que seguirlos ubicando de cierta forma. Eso lo vamos a aprender cuando hagamos configuración electrónica, como les digo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos nuestro átomo de litio. Nosotros decimos que si tenemos 3 protones, tenemos 3 electrones, o sea que el átomo es neutro, pero miren que a veces ustedes van a encontrar con átomos que tienen 3 protones, pero miren que en este caso no tiene 3 electrones. ¿Sí? ¿Cuántos electrones tiene? Tiene 4 electrones, o sea que tiene más cargas negativas que positivas. ¿Eso qué significa? Que este átomo ya no va a ser neutro. Este átomo ahora va a tener una carga negativa. ¿Por qué negativa? Porque tiene más electrones, o sea, tiene más cargas negativas. Ahora nos puede pasar lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Que en vez de tener 4 electrones o 3 electrones, tengamos 2 electrones. Pues mire que tenemos 3 protones y 2 electrones. En este caso, tenemos más cargas positivas que cargas negativas. Entonces, este átomo ya nos quedaría con carga positiva. Entonces, cuando nos ocurre esto, mire que aquí, ¿por qué este átomo tiene carga negativa? Porque ganó un electrón. ¿Por qué este átomo tiene carga positiva? Porque perdió un electrón. ¿Listo? Entonces, a estos átomos,
cuando tengan carga negativa porque ganaron electrones, nosotros los vamos a llamar aniones. Y a los átomos que tengan carga positiva porque perdieron electrones, nosotros los vamos a llamar cationes. ¿Listo? Entonces, ambos son iones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un ion? Un ion es un átomo con carga. Pero si tiene carga negativa, lo llamo anión. Si tiene carga positiva, lo llamo cation. ¿Listo? Bueno, miren que hemos visto, hay bastantes cosas. Este video tienen que verlo despacio, tienen que repetirlo, tienen que ponerle mucho cuidado. Lo hice corto porque pues hasta ahí va bastante información y necesito que la entiendan. Entonces, si tienen alguna duda, me escriben al WhatsApp o lo dejan ahí en un comentario. Me escriban al WhatsApp, es más fácil. ¿Listo? Leanlo despacio. En el próximo video, cuando lo vean, pues obviamente les voy a enviar el taller. En el próximo video, pues vamos a ver lo que es la configuración electrónica. Pero necesito que entiendan eso que acabamos de ver muy bien. Y como siempre, pues busquen el conocimiento siempre, o sea, desde la cuna hasta la tumba. No lo olviden.